Desaparecido de los libros de historia del arte y a la sombra de Gustav Klimt y Egon Schiele. Existe un artista cuyas obras son tan misteriosas como él mismo. Un nombre que probablemente no hayas escuchado en clases de arte ni visto en los museos más populares, pero que una vez que lo descubres es difícil de olvidar. Buenos días, tardes, noches, desde donde sea que me estés escuchando, y bienvenido a otro jueves más hablando de arte en Archive. Si me sigues en Instagram, ya sabes que este mes tenemos temática spooky, así que el episodio de hoy va a estar raro, pero ya sabes, raro del bueno. Hoy vamos a hablar de un artista que seguramente no conoces por nombre y puede que ni siquiera hayas visto una de sus obras. Su nombre es Franz Sedlacek y fue un pintor austriaco que no encaja fácilmente en ninguna categoría. Lo curioso de esto es que no era artista de formación, estudió química y durante años trabajó en el Museo de Historia Natural de Viena, pero su verdadera pasión estaba en el arte. Sedlacek pintaba por gusto, por obsesión y ahora sí que por amor al arte literalmente. Y a lo largo de su vida vivió en distintas ciudades, pero fue en Viena donde comenzó a tomar forma ese universo visual tan único, tan extraño, tan Sedlacek, vaya. Fue un verdadero lobo solitario, nunca terminó de encajar del todo en ningún movimiento, aunque se acercó a varios, creó un lenguaje visual muy personal, hecho de lo que veía, de lo que leía, lo que imaginaba, lo que sentía, un lenguaje que se siente conocido, pero al mismo tiempo completamente ajeno para nosotros. Y la verdad es que no hay una mejor palabra para describirlo que raro. Raro, inquietante, hipnótico. Imagina una mezcla entre el romanticismo alemán, ese que retrata ruinas, tormentas, paisajes solitarios, con el simbolismo que juega con lo místico, lo oculto, lo inexplicable, y la frialdad casi científica de la Neue Sachlichkeit. Fatal mi pronunciación del alemán, una disculpa si ofendí a alguien, pero bueno, ya en español es lo que conocemos como nueva objetividad. Un movimiento alemán que surgió después de la Primera Guerra Mundial, y las pinturas de Sedlacek muchas veces muestran ciudades vacías, paisajes congelados en el tiempo. A veces no hay personas y cuando las hay parecen salidos de una película de terror como La Casa de Cera o algo así, están ahí, pero sin vida. Todo es tan siniestro y es que eso es justo lo que hace tan inquietante a las obras de Sedlacek. No hay sangre, no hay monstruos. Lo que da miedo no es lo que vemos, sino lo que provoca en nosotros. Sus pinturas tienen una precisión tremenda. Cada línea, cada sombra, cada reflejo está puesto con una intención. Casi parece un experimento visual y lo más interesante es lo aterrador en su obra no viene del caos, sino del orden. Un orden perfecto, demasiado perfecto. Eso de que da un miedo que no es que está mal hecho, sino que es demasiado perfecto para ser verdad. Está demasiado bien hecho. Y para que te des una mejor idea de lo que te estoy hablando, haz esto, ve a tu buscador de confianza y escribe Llegada a casa de noche de Franz Sedlacek y dime si no parece que algo raro está a punto de pasar. Es como una escena sacada de un cómic de Junji Ito, pero en versión como pintura al óleo. Todo está perfectamente en su lugar, todo se ve normal, pero se siente que algo no cuadra, se siente como ensayado, como que muchas veces ensayó esa composición y que las figuras están jugando un papel que ya conocen porque no porque lo hayan vivido, sino porque lo practicaron. Es como si el peligro estuviera escondido justo fuera del encuadre de la obra. ¿Y qué quiso decir Sedlacek con ella? ¿Qué nos quiere transmitir? La verdad, solo él lo sabe y honestamente eso lo hace aún más interesante porque no se trata de entender, sino de sentir. Y lo que se siente es raro, es extrañamente inquietante. Y lo mejor o lo peor, depende de cómo lo veas, es que no es la única. Tiene varias piezas igual de incómodas, como por ejemplo Moulage Studio, pintada en 1932, donde muestra
un espacio que más que verse como un estudio de arte parece consultorio de cirujano plástico en el universo de Remedios Varo. O sea, como que está muy, como muy directa la descripción, como muy de nicho la descripción. Pero es que eso es lo que es la obra, ¿ves? Modelos anatómicos que parecen más personas disfrazadas que figuras de cera. Hay algo mórbido, algo frío, casi forense, como también la resurrección de carne. No es una pintura como tal, sino un dibujo al lápiz y es tan inquietante como Moulage Studio, pero de una manera diferente, distinta. En la primera vemos como que, igual que en la llegada a casa de noche, todo está perfecta y fríamente calculado, todo tiene su propósito, su lugar. Y resurrección de la carne es, a pesar de ser, como te digo, un dibujo a lápiz, es sumamente inquietante. O sea, simplemente la figura esquelética que vemos en el dibujo es muy inquietante, perdón, con las ropas rasgadas y lo que parecen como sesos, no sé, es una obra muy extraña, muy inquietante y ahora sí que es así, parece como si Junji Ito ya lo hubiera hecho, no sé, yo me imagino, quiero pensar que Junji Ito lo tiene como en su mood board de ideas, ¿no? Cuando está al momento de diseñar. Pero si me preguntas, para mí su obra maestra es Fantasmas en el Árbol de 1933, no por la técnica, sino por la atmósfera. Es un árbol enorme, solitario en medio de un campo y de sus ramas cuelgan figuras casi traslúcidas, como espíritus, almas atrapadas, se pudiera decir, como entre una figura humana, bueno, humanoide, entre un fantasma, entre un pájaro extraño. Y lo peor de todo es que no se ven violentas, no se ven tristes, pero están ahí suspendidas de una forma muy inquietante. A mí me parece una obra perturbadora, siniestra y otra vez es lo que para mí, lo que la vuelve tan perturbadora, tan extraña, tan incómoda de ver, que por cierto me encanta, me fascina, es una de mis obras favoritas, lo considero yo. Es la normalización de lo extraño, como si convivir con fantasmas fuera parte del día a día. Y no sé, hay algo tan raro de esa obra, tan inquietante, tan extraño, produce sensaciones muy incómodas. No es una obra que veas como, uy, qué bonita, me encantan los sentimientos que me transmite, sino que es tan perturbadora que creo que lo que me gusta es cómo me inquieta, no sé, es algo muy extraño. No te quiero hablar mucho más de esta obra, por cierto, porque la vamos a estar analizando a fondo en Instagram, así que si te quedaste con la espinita de saber más, date la vuelta por allá y échale un ojo al post completo. Te prometo que vale la pena, no te vas a arrepentir, pero hazlo de día, no lo hagas de noche porque capaz si te saca uno que otro susto. Pero bueno, si tomas todas las obras que hizo Sedlacek, que por cierto no son tantas, y las pones en una balanza junto con su historia de vida, creo que el resultado te va a quedar empatado porque o sea, tanto su arte como su biografía son igual de misteriosos. Es de esos artistas que parecen salidos de una novela gótica, no sé, científico de día, pintor de noche, y para no hacerte el cuento más largo, porque yo sé que seguro te estás muriendo por saber qué onda con la vida de Sedlacek y por qué tanto énfasis en en qué vivió, pues una vida como llena de misterios. Aquí te va la fría e inquietante realidad de este artista. Fue un hombre que vivió y peleó en 2 guerras mundiales y por si no lo sabías, el periodo entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial dio lugar a una generación de artistas marcados por los horrores que trajo un conflicto que cobró la vida de miles y miles de personas. Estamos hablando de un mundo roto donde la belleza clásica ya no tenía sentido y el arte se volvió un reflejo de este trauma, una respuesta como un mecanismo de defensa como te digo, al trauma que vivieron todas estas personas. Y Sedlacek pues no estaba lejos, o sea, él
Imagínate, o sea, quedar marcado por una guerra, por algo, un conflicto, un evento que se llevó la vida de muchas personas que seguro él conoció y con las que convivió. Debe ser algo sumamente traumático, sumamente horrible. Y esas experiencias, perdón, las vemos plasmadas en sus lienzos. Y entre como esa generación de artistas rotos por dentro, eh, como te digo, ahí estaba él, Sedlacek, pintando escenas de ciudades vacías, figuras sin alma, árboles llenos de fantasmas, como si estuviera perseguido por estos horrores, ¿no? Su obra no era solo fantasía, era una respuesta visual a un mundo que parecía haberse descompuesto por completo. Y como si todo eso no fuera suficiente, las guerras, el trauma, el arte inquietante, la historia de Sedlacek termina de la forma más extraña posible. En 1945, durante los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial, fue enviado al frente en Polonia como parte del ejército nazi y ahí simplemente desapareció. No hay acta de función, no hay registro exacto de lo que pasó, solo un reporte oficial que dice desapareció en combate, que por cierto se emitió el 1 de febrero de 1945 y él fue dado por muerto en 1972, o sea, ya varios años después. Nunca se encontró su cuerpo, perdón, nunca regresó a casa, nunca volvió a pintar. Sedlacek se desvaneció en la guerra como si fuera uno de esos fantasmas que tanto representó en sus obras. Y es que hay artistas que mueren y perdón, que se desvanecen, que dejan un rastro raro, borroso, como una sombra en el arte. Y quiero hacer un paréntesis para dejar esto en claro. De Sedlacek hay una parte muy, muy extraña y muy misteriosa en su vida, y es que no se sabe exactamente cuál eran su afinidad política, por así decirlo. No se sabe si Sedlacek era partidario realmente nazi o fue un hombre como muchos tantos que, bueno, ahora sí que por obligación y por deber, pues tuvo que enlistarse en el ejército y fue obligado a pelear en la guerra. Pero, bueno, es algo que tenemos que dejar en claro porque realmente no podemos afirmar con absoluta, no podemos afirmar, pero tampoco podemos negar los pensamientos, las afinidades políticas del artista, porque es algo que no sabemos. Como te digo, Sedlacek se desvaneció completamente, como si se lo hubiera tragado la tierra, como si nunca hubiera existido. Hay muchas teorías de lo que pudo haber pasado con él, pues tal vez murió en combate, que es una de las pues, más posibles. Murió en combate y pues nunca se recuperó su cuerpo, o sea, como muchos otros en esa guerra, o pudo haber huido, haberse cambiado el nombre y haber vivido otra vida bajo otro nombre en otro país. Pero la verdad es algo que desconocemos completamente y simplemente él se desvaneció, un hombre con un final tan inquietante como lo que plasmaba en sus lienzos. Eh, Hoy su nombre apenas sobrevive entre catálogos antiguos y algunas salas de museo, pero sus cuadros siguen ahí, silenciosos, expectantes, llenos de esa atmósfera densa, onírica, casi premonitoria, y paisajes vacíos, figuras inquietantes, escenas detenidas en un tiempo que parece no pertenecer al nuestro, como si el alma de Sedlacek rondara en sus obras, como si las embrujara, como si fuera un fantasma atrapado en su trabajo. Sedlacek no pintó lo extraño, él era eso, era esa sensación inquietante, extraña, mórbida, perturbadora, un artista atrapado entre dos guerras, dos mundos, dos realidades, un hombre que desapareció sin dejar rastro, pero que aún nos observa desde el otro lado del lienzo y desde el otro lado de este plano, no desde el más allá, porque hay finales que no necesitan explicación, solo silencio.
Y en ese silencio, Franz Sedlacek sigue ahí esperando como un eco lejano y como una pintura colgada en una habitación sin ventanas.